Buenos días. Seguramente algunos de ustedes escucharon parte de los cuestionamientos que hemos hecho con respecto al proyecto de presupuesto 2017, en el sentido de que es un presupuesto que recorta áreas sustanciales y sigue dejando otras áreas muy privilegiadas y sin embargo no tienen resultados concretos. En ese sentido, el día de hoy me encuentro con organizaciones de la sociedad civil justamente para hacer un posicionamiento con respecto a este tema, porque uno de los temas fundamentales en nuestro país durante los últimos años, sin duda, tiene que ver con la violencia generalizada que se vive en todo el país. La gran mayoría de las acciones que se dirigen con respecto a este tema tienen que ver con cuestiones de seguridad, de atención, de combate, pero se invierte muy poco en la prevención social de la violencia. Y estamos viendo que en lugar de implementar acciones que busquen precisamente seguir trabajando con la prevención social de la violencia, en el proyecto de presupuesto se ve recortado. Y esto me parece muy grave porque, pues, desafortunadamente el tema ahí sigue y nos parece más bien que el presupuesto tiene un carácter de tipo costo político, lo que es inmediato, lo que le represente un costo-beneficio inmediato es a donde se invierten los recursos y aquello donde se verán los resultados más profundos y de largo plazo, como es la prevención, se les deja descobijados. En ese sentido, estamos hoy acá con organizaciones de la sociedad civil, Cauce Ciudadano, Incide Social, RIRIC Intervención Social, CONARTE, Circo Volador, México Unido contra la Delincuencia, que todas estas son organizaciones que forman parte de una amplia red de organizaciones que han trabajado desde hace muchos años en la prevención social de la violencia. Y para poder dar más elementos de lo que implica este recorte, en primer lugar le doy la palabra a Carlos Cruz de Cauce Ciudadano. Carlos, por favor. Muchas gracias por el acompañamiento a la senadora Marta Tagle y a los medios de comunicación presentes, muchas gracias. El combate a la pobreza y el desarrollo social de grupos vulnerables y la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos son tres puntos fundamentales para la construcción democrática en México. Sin embargo, el diseño del presupuesto que el Gobierno federal ha presentado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el año 2017 muestra un giro de timón que perjudica el desarrollo de los grupos que presentan mayor grado de vulnerabilidad a través de la pobreza, la exclusión económica, las violencias y la delincuencia organizada. En los últimos 4 años, escuchamos cómo el presidente de la República ha insistido que una de las formas de combatir la violencia es la estrategia de prevención social de la misma, prevención social de las violencias y prevención social del delito. Sin embargo, lo que vemos en el presupuesto hoy refleja una anulación por completo de la política pública en materia de prevención social. Desde su creación, el Programa Nacional de Prevención tuvo importantes recursos que se fueron incrementando paulatinamente entre el año 2013 y el año 2015, para disminuir drásticamente en el año 2016, cuando este programa contó con recursos por 2.015 millones de pesos y para el próximo año el proyecto de presupuestos de egresos no ha destinado subsidio alguno al programa. Esta anulación del presupuesto, este giro de timón, nos plantea entonces que la Presidencia de la República, desde el propio presupuesto, ya no está comprometido con el tema de prevención social y ya no está comprometido con el tema de construcción de paz en México y por lo tanto deja en la indefensión a muchos grupos de personas, particularmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han estado participando de las diversas acciones del programa. El programa desde un principio ha sido señalado en muchos momentos por la sociedad civil. Sin embargo, no se puede renunciar a 4 años de implementación y a 4 años de experiencia.
los señalamientos que se han venido haciendo al programa de prevención son señalamientos justamente para irlo modificando en el camino. Sin embargo, este giro de timón anula hoy toda la posibilidad de darle continuidad a la política pública. Vemos con indignación que la política de prevención en México no es prioritaria para el gobierno federal, a pesar de que en 2015, por ejemplo, 73% de la población mexicana señalaba sentirse insegura, a pesar de que la tasa de homicidios incrementó en 6.3% respecto al año anterior, y los delitos cometidos con armas de fuego se incrementaron 4%. Aparte, merece la cifra de personas desaparecidas que se ha venido incrementando. Entonces, lo que nosotros estamos viendo frente al presupuesto es que el giro de timón nos deja dos sabores en la boca. El primer sabor es de que no hay compromiso por la paz en México por parte del gobierno federal, y el segundo es de que no hay rumbo. Pareciera entonces que México está sin rumbo y el próximo presupuesto lo está marcando. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora le doy la palabra a Nayeli Ramírez de RIRIQI Intervención Social. Nayeli, por favor. Muchísimas gracias, y gracias a la senadora Tagle, quien no nada más de este espacio, sino acompaña las preocupaciones que desde las organizaciones de la sociedad civil estamos viendo con relación al anteproyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2017. Yo voy a compartir un poco el análisis de 3 anexos transversales del presupuesto. Uno es el anexo 18, que se refiere a niñas, niños y adolescentes. El otro es el anexo 17, que es el anexo de jóvenes. Y finalmente el anexo 19, que incorpora cosas de las que les compartió Carlos, que tiene que ver con prevención social del delito y prevención social de las violencias. De entrada, cuando hacemos un primer análisis, por ejemplo, una primera vista del anexo 18 para niñas, niños y adolescentes, podemos pensar que hay un incremento, porque de hecho en el monto total hay un incremento de 22,000 millones de pesos para supuestamente destinado a niños, niñas y adolescentes en el país. Pero realmente cuando analizamos cómo se mueven las partidas que ahí están y los programas contemplados, nos damos cuenta que en la mayoría que están directamente, digamos, interviniendo para la garantía de derechos de niños, hay disminuciones o hay desapariciones, y que este incremento de 22,000 millones corresponde básicamente a aportaciones federales con 19,000 millones de pesos, y básicamente al fondo, que es el FONE de servicios personales, que es el pago a los maestros en toda la República. Es decir, ahí es donde viene 19 millones de incremento, y 2 partidas más, una en el Instituto Mexicano del Seguro Social por 4 millones de pesos, de 4,000 millones de pesos, y del ISSSTE con 7,000 millones de pesos. Como podemos ver, el incremento no se da en los programas sustantivos, y permítame compartirles básicamente 2 ejemplos. Uno, no es noticia para ninguno de nosotros que tenemos una crisis migratoria de niños, niños y adolescentes, tanto mexicanos como básicamente de la frontera norte de Centroamérica en nuestro país. Está planteado que del 2013 al 2015 se incrementó 333% el número de niños y niñas no acompañados que cruzan en México. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos básicamente solamente 500, el año pasado teníamos 550 mil pesos para el programa de refugiados, y este año hasta disminuyó a 475,000 pesos, y desaparecieron el capítulo de políticas y servicios migratorios, que en el 2016 contaba con 372,000 pesos. O sea, teníamos un 2016 con un presupuesto que no podía enfrentar esta crisis que tenemos con niños migrantes, que no llegaba a 1 millón de pesos, y ahora lo tenemos que no llega ni siquiera a 300,000 pesos para poder atenderlos. Otro tiene que ver con los jornaleros agrícolas. Los jornaleros agrícolas están atendidos y podrían ser atendidos desde esta lógica con el programa de jornaleros agrícolas de la Sedesol,
que solamente tiene un incremento de 10 millones de pesos, pasando de 75 millones al 83, pero el que más preocupa es el programa de inclusión y equidad educativa. El programa de inclusión y equidad educativa debe ser donde supuestamente se atienden no nada más jornaleros agrícolas, sino en adolescentes embarazadas en escuelas, niños y niñas con discapacidad y todos los grupos que requieren de atención especial en la Secretaría de Educación Pública. Ha disminuido en los últimos 3 años el 50%. En este caso estamos hablando de que va a meterse inversión a estos niños jornaleros a cifras que no alcanzan a lo que estábamos invirtiendo nada más para jornaleros agrícolas en el 2013. Esa es la dimensión de la crisis y solamente, digamos, esos son 2 ejemplos para poder, estar preocupados en términos de prevención y atención a adicciones. No hay una disminución. En términos de salud materna, sexual y reproductiva hay una disminución, y en términos de, por ejemplo, de ejecución de lo que podría ser la atención a los 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan en México, solamente hay un presupuesto de 1 millón de pesos, al igual que el año pasado. En lo que toca al anexo de jóvenes, el anexo 17, también vemos que hay un pequeño incremento, pero sucede lo mismo cuando analizamos el cómo se distribuye el gasto. En este caso, el incremento es de 7,000 millones de pesos, pero cuando analizamos a qué rubro se está yendo, nos damos cuenta de 2 cosas importantes. Uno, que el 60% de estos 7,000 millones provienen de una partida de la Defensa Nacional que no estaba en el 2016, que es sobre el sistema educativo militar, otra partida de 1,000 millones que se le incrementa al ISSSTE y otra partida de $0,5 millón de pesos que se le incrementa a Marina, a la Secretaría de Marina. Ninguna de estas 3 partidas estaban en el presupuesto de egresos del 2016. Quiere decir que están incrementando el monto de inversión para jóvenes, no con los programas que se tienen que invertir, sino metiendo partidas que no existían y que no tienen ninguna relación con el desarrollo. Aquí yo nada más quisiera terminar. Fue muy incisivo los anuncios vinculados al informe de gobierno con relación a las buenas cosas que cuentan. Si ustedes se acuerdan, hubo muchos que se referían a jóvenes que eran emprendedores. Les quiero comunicar que el presupuesto de egresos 2017 a este programa, que es el Fondo Nacional de Emprendedores para Jóvenes, lo disminuye poco más del 50%, pasando de 150 millones que tenía en el 2016 a 70 millones. Y concluyo nada más abonando a lo que Carlos decía con relación al anexo 19, que son acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos. Él destaca, y es de destacar, la desaparición del programa de prevención social de las violencias, pero adicional a eso, es importante ver que en este caso el anexo disminuye de 148,000 millones a 138,000 millones, desaparece en este programa, pero lo que sí es que disminuyen en todos los rubros que son prioritarios y agregan, es decir, lo que incrementa este fondo, lo único que se incrementa son 11,000 millones de aportaciones federales para las entidades federativas, es decir, no de programas sustantivos. Yo creo que esto nos da un panorama inicial de las preocupaciones que tenemos y de cómo a través del análisis de estos anexos vemos que el presupuesto de egresos de la Federación no solamente ha renunciado a un México por la paz, sino que está renunciado a un México más igualitario, más justo y que atienda más a sus niños, sus niñas, sus adolescentes y jóvenes que representan más de la mitad de su población. Gracias. Gracias, Nayeli. Y por último, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, le daré la palabra a Alfonso Celestino de Incide Social. Bueno, nuevamente gracias a la senadora Marta Tagle por recibirnos. Nada más para complementar la idea de esta historia de presupuesto mochado en lo social y en la prevención social de violencias, para documentar el desprecio que esta administración está demostrando hacia la prevención social de violencias y hacia el reconocimiento de las causas sociales de las violencias que afectan a la gran parte del país. Quisiera decir que además de desaparecer el Programa Nacional de Prevención, la estrategia
Nacional de Prevención Social de Violencias que propone una articulación con distintas dependencias sociales también se verá seriamente afectada, debido a que en la Secretaría de Educación Pública habrá un decremento del 10%, por ejemplo, en la Secretaría de Salud habrá un decremento de 10.8%, en la Secretaría de Desarrollo Social de 6.8%, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación pasaron de 87,000 millones asignados en 2016 a 62,000 millones, lo cual representa un decremento de 29.1% para el próximo año. Y bueno, el recorte continúa en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 35,000 millones a 26,000 millones, con un decremento del 23%. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de 57,000 millones a 35,000 millones, con un decremento de 37.6%, y la Secretaría de Trabajo un incremento de 21%. Es decir, a pesar del estado de emergencia en el que actualmente vivimos la mayor parte de la población en este país, el recorte presupuestal afectará directamente a aquellos programas dirigidos a la población, a los grupos de atención prioritaria, pues lo cual tiene muy preocupada a la sociedad y por lo cual estamos haciendo un llamado desde aquí al Congreso mexicano a que tome cartas en el asunto. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Decirles que además se encuentran con nosotros Enriqueta Cepeda de Incide Social, Rocío García de Conarte y Erika Llanes de Cauce. Sabemos que desde el Senado no tenemos una injerencia directa en el presupuesto de egresos, solamente en la ley de ingresos, pero nos estamos hoy sumando a través de un punto de acuerdo que ha sido inscrito en la orden del día de hoy para hacer un llamado en la Cámara de Diputados y con ello además sumarnos a la preocupación que se ha manifestado ya desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, a entender por una parte que es necesario un recorte presupuestal, como se ha manifestado dada la crisis económica que hay en nuestro país, pero nos parece que el proyecto de presupuesto que se ha presentado por parte del Ejecutivo Federal recorta áreas sustantivas que son necesarias para el desarrollo social y contra la violencia y la prevención de la violencia en nuestro país, y que por otro lado deja amplios márgenes de privilegio y de discrecionalidad a otros presupuestos que no han venido demostrando una eficacia por parte del gasto. En ese sentido, estamos presentando este punto de acuerdo para sumarnos a las diferentes voces de la sociedad civil que están exigiendo que se revise y se adecue el proyecto de presupuesto de 2017 y comentar que estaremos con las organizaciones desde el Senado dando un puntual seguimiento a las discusiones que en la Cámara de Diputados se dé sobre este tema, porque nos parece fundamental reorientar el gasto y adecuar este proyecto que fue presentado por parte del Ejecutivo Federal. Ok, muchas gracias. No sé si hay ninguna pregunta. Ok, muchas gracias a todas por su presencia.